Pues vamos a comenzar para terminar también temprano y tengan chance de hacer más cosas. Nos habíamos quedado en la anterior clase en lo que había pasado, en lo que decíamos en el periodo entre guerras. Entonces, en el periodo entre guerras vimos, por ejemplo, que había surgido en este caso la crisis económica en Estados Unidos, lo que se llamó el New Deal, el crack del 29 o la crisis del 29 y que tuvo que llegar el presidente Roosevelt para poder, en ese caso, implementar un programa que se llamó el New Deal, que prácticamente hacía que el Estado se volviera, en este caso, el gran productor y en este caso reconstruir empleos. También vimos en este caso la llegada de Lenin al poder y la revolución rusa, en este caso con los bolcheviques, y después, posteriormente, va a llegar Joseph Stalin y va a volver a la Rusia comunista en un estado muy poderoso, sobre todo en la cuestión de manufacturas, armamentos y todo ello, y se va a perpetuar en el poder ahí Joseph Stalin. También vimos en este caso la llegada del fascismo al poder. Ojo, el fascismo no nada más se dio en Italia, sino también en España y también en Japón con Hirohito y en España con Franco. Y todavía hay gente que los sigue añorando a este tipo de personajes, ¿no? Y también vimos en este caso la llegada del nazismo, cómo llegó Hitler, cómo se posicionó y las consecuencias que tuvo en este caso de rearmar Alemania, ¿no? Entonces, en eso nos habíamos quedado ahí en la clase anterior. Entonces, todo estaba puesto, pues, para que surgiera la continuidad de la Primera Guerra Mundial y fue la Segunda Guerra Mundial, que va a ser del 39 al 45. Entonces, aquí, en este caso, vimos que los países también se habían reorganizado de otra manera, es decir, había el bloque de los aliados, ¿no? Que eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia, o sea, originalmente del bloque de la Triple Entente de la Primera Guerra Mundial, y se les agrega la Unión Soviética. Y aunque eran enemigos muy fuertes, en este caso los rusos comunistas y los norteamericanos capitalistas, pues tenían un enemigo más fuerte que era Hitler y obviamente pues decidieron atacarlo, ¿no? Solamente unidos podían acabarlo. Y del otro lado íbamos a tener a esta otra alianza que fue el eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, las capitales de Alemania, Italia y Japón, porque cada uno se había dividido, digamos, las zonas de influencia, tanto Alemania como quería Europa y Rusia, como Japón quería China, Italia quería África, entonces estaba ahí un poco dividido el asunto. Entonces, la guerra va a comenzar en el 39 y va a terminar en el 45. ¿Cómo va a empezar la guerra? Pues con la invasión en este caso, de Alemania a Polonia. Es una invasión rápida, es lo que se llama la guerra relámpago, ¿no? Es una invasión muy fuerte y en este caso, Alemania va a avanzar en los primeros años del 39 al 41, es decir, los primeros 2 años va a avanzar en todo Europa y entonces después va a quedarse con Dinamarca, Noruega, Holanda ahí y Bélgica. Y se va a quedar con todo este territorio. Entonces también va a ser una guerra muy rápida, entonces se va a conquistar Europa de una manera francamente sin oposición. No encuentra oposición a su avance. También va a pronto también a quedarse con Grecia, Yugoslavia y Egipto, y en ese caso el premio de la corona se lo va a llevar cuando va a terminar conquistando la mitad de Francia. Entonces, toda esa primera mitad de la guerra, pues sí, es básicamente esta guerra rápida, la guerra relámpago, y obviamente, pues Hitler se cree como ganador en ese momento, piensa que ha logrado avanzar muchísimo por el asunto de tener a todos estos países bajo su dominio. Entonces, obviamente, va a querer conquistar Inglaterra, pero Inglaterra se le va a complicar, ¿no? Inglaterra se le va a complicar ahí para la conquista. Luego,
Viene la segunda etapa, que es del 41 al 43, y aquí viene una cuestión muy importante. Aquí es donde entra Estados Unidos a la guerra. Aquí Estados Unidos no estaba en guerra, solamente estos 2 años. Aquí es cuando va a entrar porque hay el bombardeo a Pearl Harbor, y entonces aquí, obviamente, Estados Unidos, que es una base en el Pacífico de Estados Unidos, le hunde la mitad de su flota, y entonces Estados Unidos decide contraatacar, ¿no? Entonces le declara la guerra a Japón, Alemania, en sí al eje, y se abren otros frentes, el frente del Pacífico, ¿no? Con Japón y Estados Unidos, y el norte de África con Estados Unidos contra los italianos. Y obviamente hay otro frente muy, muy fuerte, que es que Hitler intenta invadir a la Unión Soviética y va a ir fracasando, obviamente, ¿por qué? Porque el invierno no tenía previsto que el invierno estuviera muy fuerte y lo dominaran sobre todo los rusos, ¿no? Y entonces en esta batalla de Stalingrado, pues fue una batalla que duró muchos años, es una de las, pues se puede decir que incluso es la más cruenta que ha habido en la historia por el número de muertes, pero también por la estrategia, ¿no? Es decir, si la gente no quería pelear, pues prácticamente la mataba el ejército ruso, o los alemanes en este caso se vieron invadidos por el frío, por el invierno, y fueron muriendo a causa del frío, ¿no? Y luego vamos a llegar a la última etapa, que es del 43 al 45, que es ya cuando los aliados se juntan, toman fuerza, se reúnen, hacen reuniones, en este caso los tres grandes presidentes, en este caso Roosevelt, Stalin y Churchill de Inglaterra, y también Charles de Gaulle de Francia, pero estos los tres son los principales, y en este caso van a ir diciendo cómo se van a ir repartiendo las cosas después de que ganen. Entonces, primero los Estados Unidos entran a Italia, sacan al Duce, o sea, a Mussolini. Después desembarcan en Normandía, en el sur de, perdón, en el norte de Francia, y a partir de ahí van a entrar, y obviamente los rusos también van a avanzar, de a partir de ganar esta batalla, van a ir bajando y cerrando a Hitler. Finalmente, Hitler va a caer el 30 de abril del 45 y se va a terminar suicidando, ¿no? Y obviamente la guerra con Japón va a terminar con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que lanza en este caso Estados Unidos, y pues una bomba nuclear, pues obviamente, ¿quién tiene el poder pues, para seguirle, ¿no? Entonces, obviamente con eso termina la guerra. Entonces, aquí vemos un poco el mapa, cómo se fueron dando las batallas, ¿no? Aquí, déjeme regresar. Aquí, digamos, la parte cómo va a ir avanzando la parte de los rusos, ¿no? Es decir, cómo van a ir avanzando. Aquí los alemanes tienen el medio, y obviamente se van a ir quedando. Vean ahí el avance de los alemanes primero, luego cómo tienen que retroceder, y los rojos van a ser los aliados. Ahí los rojos van a ir entrando poco a poco. Ahí son los nazis, tienen todo el poder, ¿no? La mitad de Francia, todo, todos estos países. O sea, vean todo el dominio que ahí tenían. Luego los rusos empiezan a batallar, ¿no? Esta es la batalla de Stalingrado, donde avanzan aquí los alemanes, azul, ¿no? Y ahí empiezan a avanzar los rusos en rojo, ¿no? Se ve que se empiezan ahí a crecer, va a empezar a crecer lo rojo. Todo esto está bajo el dominio alemán, ¿no? Todo lo azul está bajo el dominio alemán. Y después, obviamente, va a ir cambiando esto, ¿no? Va a ir cambiando la secuencia. Lo rojo va a ser lo que va perdiendo los nazis. Ahí se ve un poco, ¿no? Aquí en Inglaterra tienen Islandia, también aquí, y ahí van bajando los rusos, y Estados Unidos entra aquí en el mapa, los rusos vienen por acá, ¿no? Ahorita se va a poner rojo por acá también esta parte de Francia, que es Normandía. Todo esto es el avance ruso, el avance norteamericano por acá. Aquí es el desembarco. Aquí ya prácticamente comienzan los nazis a perder puestos. Se fija Noruega, Turquía, todo va cayendo, cae Alemania, cae todo, y finalmente todo se vuelve rojo, ¿no? Es decir, de los aliados. Así fue el desarrollo de la guerra prácticamente. Ujú. Muy bien, y bueno, esta guerra fue, a diferencia de la Primera Guerra Mundial,
no fue una guerra que se estancó, hubo varios frentes, hubo varias batallas, ¿no? Los soldados sí salían, había trincheras, pero sobre todo hubo muchas batallas y muchos frentes. Entonces, este es el desembarco a Normandía, donde desembarcan en este caso y tienen que irse enfrentando. Hay una película muy buena que se llama Buscando al Soldado Ryan. Deberían de buscarla, estoy seguro que les va a gustar porque marca este asunto, ¿no? De cómo se vivió este desembarco. Ajá. Luego esto es Pearl Harbor, aquí es cuando bombardearon los japoneses Pearl Harbor y así quedó, ¿no? Estas son imágenes reales de esa batalla y vean cómo hundieron los barcos y bueno, dejaron un desastre ahí los japoneses, ¿no? Muy bien, y algo que se descubrió hasta el fondo, hasta el final, fue el holocausto nazi. Es decir, no se sabía, bueno, aquí no puse las imágenes, pero son muy fuertes, de los campos de concentración. Hasta el final de la guerra se supo, ¿no? Que Hitler había matado a tantos judíos, ¿no? Hasta el final de la guerra. Entonces, esto fue muy importante porque obviamente la gente empezó a darse cuenta después de la guerra el horror que había tras los nazis, ¿no? Es decir, los apoyaba, una gente apoyaba, los mismos alemanes mismos no sabían que tenían esos campos de concentración y los descubren. Y luego el hongo nuclear, que pues esta imagen se va a quedar, sobre todo por la cuestión de que va a ser la imagen que nos se va a presentar, ¿no? Ya como la gran amenaza, la amenaza nuclear en este caso, ¿no? Y obviamente ya esto va a ser una de las imágenes que más vamos a estar recordando sobre las bombas. Entonces, obviamente, esta guerra tuvo muchas consecuencias sociales, culturales, políticas, económicas, psicológicas, la gente quedó muy dañada mentalmente, hubo discapacidad, hubo procesos políticos donde tuvo que cambiar toda la economía, los gobiernos dejaron de ser totalitarios, salvo la Rusia se quedó con mucho, la mitad de Europa se quedó Rusia, la Rusia comunista, y entonces en este caso, pues ahí hubo realmente quien ganó esta guerra, pues fueron los rusos. Pues ¿por qué? Porque se quedan con la mitad del territorio y era, acuérdense, uno de los principios de la guerra, ¿no? El obtener, en este caso, territorio. Entonces, obviamente, así va a quedar, ¿no? El mapa. Los rusos, es todo lo rojo, los rusos se apropian de todos estos territorios en rojo, ¿no? Los territorios aquí en naranja son territorios que lograron la neutralidad, en este caso España, Portugal, Turquía, Islandia, hasta la fecha, ¿no? Siguen siendo ahí un control, pues muy neutral. Y obviamente todos los territorios de Alemania, pues se los dividieron en este caso. Hubo colonias británicas, colonias francesas, ¿no? Entonces empezó a haber ahí otro problema que se va a conocer como la Guerra Fría, ¿no? Entonces, en la Guerra Fría, este es David Bowie, que es un representante de esos años, donde los rusos y los norteamericanos estaban pues, peleando, ¿no? Entonces, aquí volvemos a tener el mapa, este es un poco más claro. Entonces, vemos que todo lo que está pintado de rojo o rosa con rojo, en este caso es los territorios ganados por los soviéticos, todos estos, ajá, la mitad de Alemania, esto, y todos estos son los territorios ganados por los aliados que se van a después a volver en un estado que, bueno, en una organización que se va a llamar la OTAN, y estos que están aquí como el morado apoyan, en este caso, a los de azul. Y el gris, pues es un estado independiente, y también en este caso, estos estados, como a ese verde, pues sí era comunista, pero no estaba ni de este lado ni de este, es decir, era independiente de los soviéticos, ¿no? Y este naranja, pues va a ser aliado y va a estar en este caso muy alineado a los rusos hasta después de 1960, ¿no? Después de 1960 se va a hacer aliado de los rusos. Entonces, digan, el mundo queda dividido.
Y entonces en esa división, pues se van a hacer, en este caso, se van a surgir organismos, en este caso como la ONU, y la ONU surge exactamente después de la guerra, surge con el fin de promover la paz entre los estados y que pues no haya guerra, ¿no? Entre ellos. O sea, que no se vuelva a repetir la guerra. Entonces, obviamente, esto va a ser muy difícil porque pues se van a enfrentar aquí los estados, más vamos a ver aquí un poco esto, ¿no? Los Estados Unidos van a formar la OTAN, que hasta la fecha existe, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una formación militar, y la Unión Soviética van a formar el Pacto de Varsovia. Este ya no existe, porque tampoco ya no existe la Unión Soviética, ¿no? Y va a comenzar en este caso una industria armamentista, la carrera armamentista, es decir, hacer bombas nucleares, ¿no? Hacer más armamento, tener más ejércitos, cosa que obviamente pues, al final del día esto los va a tumbar a todos, ¿no? Entonces, obviamente, mientras los Estados Unidos promueven las democracias, ¿no? Los soviéticos, las democracias populares, es decir, donde solamente hay un partido político, aquí hay varios partidos, aquí hay un solo partido y tienen economías centralizadas y aquí libre comercio, entonces obviamente sí hay una diferencia clara. Entonces, en el afán de eso, este es el mapa de la Guerra Fría, todos los estados en azul son los que apoyan a Estados Unidos, ¿no? Pues, como el líder, y todos los estados en rosa o en rojo son los que apoyan a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, si se fijan, el mundo sí estaba dividido, pues, de manera muy fuerte, ¿no? Y los que están aquí son los que están, se puede decir, no alineados, o que no estaban con ninguno de los dos, pero al final del día sí terminaron apoyando a uno o a otro, ¿no? Entonces, obviamente, el mundo pues estaba al borde de otra guerra, ahora entre dos potencias y sobre todo, pues ver cómo se iban a pelear con bombas nucleares y todo ello. Afortunadamente nunca pasó más allá de escaramuzas, pero lo que sí pasó fue que se crearon organismos, en este caso como lo que hoy conocemos como la Unión Europea. ¿Por qué los europeos se unen? Pues porque saben que si no se unen, se los o va a comer o los Estados Unidos o los soviéticos. Entonces deciden unirse. Y este es el proceso, ¿no? Estos fueron los primeros países que se unieron, ¿no? Francia, Alemania, que eran enemigos, ahora se unen. Italia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica se unen. Y después ellos van a formar la Unión Europea y después se van a unir aquí Dinamarca, Reino Unido, que ahora ya no está, ¿no? Irlanda, Grecia, España, Portugal, Suecia, Finlandia, Austria, Rumania, Hungría, Croacia y todos estos países, Chipre, la República Checa, Hungría, Moldavia, Lituania, Estonia, Eslovenia, en fin, todos estos países se unen y hace unos pocos años se salió, en este caso, Inglaterra, ¿no? Hicieron un proceso que se llamó el Brexit, es decir, la salida de la Unión, y se salieron, ¿no? Y ahora están sufriendo mucho por haberse salido, ya no son parte. Y otra cosa que pasó en este caso en Alemania es que Alemania quedó dividida entre los ganadores. Se la dividieron entre Inglaterra, aquí está Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se la dividieron y le dejaron todo este espacio a la Unión Soviética. Y dentro de la parte de la Unión Soviética está Berlín, y Berlín quedó exactamente igual, dividida entre el lado francés, inglés y el norteamericano y el lado soviético. Entonces, para que la gente no se pasara del lado soviético al lado, que era el lado comunista, al lado capitalista, eligieron el famoso muro de Berlín, ¿no? Que es y que cruzaba toda la ciudad para que la gente no se pasara de un lado a otro. Entonces lo hicieron en días, y mucha familia que estaba, la gente que vivía, haz de cuenta que ustedes viven aquí, sus tíos de este lado, pues quedaron incomunicados por años, ¿no? Entonces, y esto era el proceso, que es la Alemania comunista, la Alemania capitalista. Entonces aquí la gente ponía estos pues, para ver a sus parientes, ¿no? A lo lejos. Si querían escapar, la gente tenía que pasar por todas estas trampas para poder brincar y tenían muchos soldados y hubo mucha gente que murió en el intento, ¿no? Es decir, por brincando, las mataban, los agarraban, los perros, en fin, había vallas eléctricas, no, o sea, morían muchísimo, ¿no?
Esta es la misma foto, este es el mismo lugar, este es de hace 4 años que estuve por allá, entonces tomé esta foto desde un lugar, un mirador que está aquí, es un pequeño edificio que está aquí, y uno se sube y ve todavía los pequeños restos del muro que quedaron, ¿no? Entonces, imagínense, esto era pasar todo esto para poder llegar hasta acá. Entonces era bastante complicado, ¿no? Ahí el asunto. Entonces, eso es una. Ahora, otra cosa que también sucedió en estos años, después o de estos años de la Guerra Fría, es que África, ajá, África, en este caso también los otros países asiáticos, como la India y todo, van a comenzar a independizarse. Entonces, por ejemplo, en toda África empieza a descolonizarse de Europa, es decir, comienzan a reclamar sus territorios y también la India, todos estos también. Entonces comienza un proceso de descolonización. Y luego una revolución que va a ser, que hasta la fecha sigue siendo muy importante, pues es la revolución china, ¿no? Que llevó a los comunistas al poder y en este caso, pues lo seguimos viendo, es la China comunista con un régimen de partido único y sobre todo convirtiéndose en un gran atractivo económico muy fuerte, ¿no? Entonces, la China que pasó, el héroe nacional es Mao Zedong, ¿no? Pasó y logró que China ahora sea esto, ¿no? Este estado eh, tan fuerte, tan grande, ¿no? Esta skyline que parece Nueva York, lo convirtió de ser un país miserable en esto, ¿no? Aunque todavía hay severas diferencias económicas, ¿no? Otra independencia, otra revolución que se va en esos años en la Revolución Cubana, ¿no? Donde Estados Unidos va a tener muy cerca a un país comunista, ¿no? En este caso a Cuba, que lo va a tener ahí con Fidel Castro, que lo va a tener aquí a unos cuantos kilómetros de Miami, ¿no? Entonces, imagínense pasar, tener un país comunista junto a Miami, pues sí, trajo un conflicto que fue el conflicto de los misiles, donde los rusos, los soviéticos quisieron poner bombas nucleares, en este caso en Cuba, para pues, poder tener más al alcance a los Estados Unidos y obviamente esto se llamó la crisis de los misiles, donde también estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, ¿no? Ahí estuvo muy difícil el asunto. Luego otra revolución que fue la independencia de la India sobre Inglaterra es con Mahatma Gandhi, ¿no? Este hombre que su filosofía era la no violencia y la desobediencia civil, es decir, sí mataron a muchos, pero prácticamente ellos fueron los que lograron pues, vivir y sobrevivir a través de las negociaciones, ¿no? Entonces Gandhi va a ser el primer gran héroe de ahí, ¿no? Ahí vemos a Gandhi y vemos cómo se va a dividir en este caso. Después es que la India es muy compleja, tiene muchísimas castas, mucha gente, muchas religiones, y entonces es muy difícil mantenerse junta. Entonces se terminó separando el Pakistán del oeste, que se llamó Bangladesh, con Pakistán y la India, entonces están junto a China, entonces es un caldo de cultivo para una guerra futura, ¿no? Que bueno, ya quizá a ustedes les toque vivir esa. Muy bien, y también nace algún concepto que es un poco despectivo, que se llama el tercer mundo, que es esta cuestión de los países que no son ni socialistas, ni capitalistas en este caso, pero lo que son países en subdesarrollo, muy pobres, ¿no? Países que viven en la pobreza, tienen escasa productividad, inestabilidad política, bajo nivel educativo, explosión demográfica, atraso técnico-industrial, estructuras sociales muy desiguales. Es decir, son países que dependen de los países ricos para sobrevivir. Y lamentablemente México es uno de ellos. Entonces aquí vemos el primer mundo son los de verde, ¿no? Europa, todo esto, Turquía, ¿no? Australia, aquí Estados Unidos, Canadá, y los países del segundo mundo, que eran los países comunistas, ¿no? Aquí en amarillo, ajá, y los países del tercer mundo, o sea, nosotros estamos acá, los países pobres, ¿no? África, América Latina, ¿no? Todo lo que es Asia acá, que ahora ha ido cambiando muchísimo esto, ¿no? Ahora ha cambiado mucho y tenemos unas economías que han surgido y que son más emergentes, por ejemplo, Corea,
¿no? Los países árabes también han crecido, la misma China, ¿no? Ahora es muy, muy, muy fuerte. Muy bien. Y otro conflicto que tenemos ahí es el conflicto palestino, judío-palestino en Israel, donde se tiene que inventar el Estado de Israel para que los judíos que salieron de la Segunda Guerra Mundial tengan donde vivir, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo los israelitas, son los de azul, se han ido comiendo poco a poco los territorios de los palestinos, los han ido dejando ahí sin nada. Otra guerra que fue muy, muy famosa en esa época fue la guerra de Vietnam entre Estados Unidos y los comunistas vietnamitas, donde es una guerra que estaba perdida desde el inicio, porque finalmente los países comunistas como China y Rusia, pues apoyaban que se extendiera el comunismo en Asia y Estados Unidos, que estaba tan lejos, pues obviamente no conocía el territorio, no sabía y fue perdiendo, ¿no? Esa fue una guerra que se perdió muy pronto y hay cantidad de películas donde vemos estas clásicas escenas, la música fue muy importante ahí y el ejército de Estados Unidos regresó perdedor, ¿no? De esa guerra, así como la de Irak. O sea, pudimos ver este tipo de imágenes ahí en Irak. Entonces, van a llegar los años 60, 70 y sobre todo los años 60 van a ser una etapa de mucha transformación porque si bien todas estas guerras, todos estos conflictos van a encontrar como un eco y van a ver, en este caso, por ejemplo, el 68 aquí en México, aquí la matanza del 68, pero también hubo movimientos en todo el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en Rumania, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, que pedían, en este caso, la libertad o derechos, en este caso, para la gente. Y de ahí son lo que los abuelitos, no, más bien, yo creo que los abuelitos, los papás de sus papás, no, 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 los abuelitos de sus papás tendrían que ya son estos boomers, nacieron en esa época, ¿no? Y vieron a Martin Luther King, ¿no? Vieron a los hippies, vieron cómo América Latina se militarizó, la mayoría de los países americanos, ¿no? Salvo México, vivían bajo dictaduras militares, esto es muy importante, por eso hay que entender esto para ver por qué la política en América Latina es tan inestable, ¿no? Vean, todos los países estos vivieron con dictaduras militares, muy, muy, muy impresionante, ¿no? Y vamos a llegar a los años 80, donde finalmente van a caer los del Imperio Soviético, ¿no? Entonces la Unión Soviética va a caer prácticamente por fallas en la distribución, por corrupción que tuvieron los gobernantes, pero sobre todo el deseo de la gente por vivir en libertad, ¿no? Entonces la gente se va a levantar. Este era el gobernante de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, va a morir y en su momento está Juan Pablo II, todos ellos conviven, Margaret Thatcher, ¿no? Y todos ellos son parte de Ronald Reagan y cuando muere Brezhnev va a subir al poder, en este caso, Mikhail Gorbachev. Entonces, todos estos personajes fueron como muy clave para lo que vino de la caída de la Unión Soviética. Va a ser una política que se va a llamar perestroika. Si les preguntan a sus papás qué era la perestroika, seguramente les van a decir que son unos zapatos, ¿no? Unos zapatos que se vendían, que se llamaban. Entonces, en esa época, ajá, va a abrir a la Unión Soviética al capitalismo de Ronald Reagan, de los ingleses, de Margaret Thatcher, y obviamente la gente va a ir creciendo en disgusto, ¿no? Y entonces, en esa época también culturalmente es la época del rock, donde está Queen, Freddie Mercury, ¿no? Guns N' Roses, Ozzy Osbourne, John Bon Jovi, yo creo que sus papás seguramente los conocieron de niños, ¿no? Y esto va a llevar finalmente, todo este movimiento cultural, político, va a llegar a que caiga el muro de Berlín. Cae el famoso muro de Berlín, esto aquí bueno, verán los jóvenes de la época, subidos arriba del muro, en este caso, que se fue cayendo, este ya no existe. Y pues esto era lo que había en la época, ¿no? Todos estos productos que ya a ustedes no los conocieron, ninguno de estos. Seguramente ustedes nunca han usado un teléfono de estos, o una computadora grande, o un Atari de estos, o un disco de estos de vinil.
o nunca tuvieron un Walkman, es con cassette y grabado, ¿sí? O los teléfonos, o el Tamagotchi, ¿no? Que era aquí, o los videocaseteras en VHS o formato beta. Y bueno, también la música de esa época, de los 80 90, pues fue la música pop, el cine, pues cuando surge Star Wars. Y en este caso aquí vemos el mapa de cómo fueron cayendo poco a poco los países comunistas, unos por revoluciones violentas, otros por negociaciones. Los que están aquí con fuego fueron los que tuvieron revoluciones violentas, ¿no? Como aquí Rumania, ¿no? Que decapitaron incluso al presidente en televisión en vivo, ¿no? Aquí en Georgia, ¿no? En fin, fueron cayendo poco a poco. Algo que creo que fue Entonces, esto dio pie a que Estados Unidos surgiera como el país más fuerte en ese momento. Era el país más fuerte y va a surgir la guerra del Golfo Pérsico con Saddam Hussein. Ahora ya los malos ya no son los soviéticos, ahora son los árabes. Y esta guerra fue, aquí están quemando un pozo de petróleo, ¿no? Los iraquíes quemaron los pozos de petróleo antes de irse, entonces vean las llamas que quedaron ahí. Fue muy impresionante ver esto, ¿no? Y es un poco el mapa de cómo se dio esta guerra, ¿no? Y también van a surgir reivindicaciones nacionalistas en Rusia, en la Rusia que ya estaba desintegrándose, van a surgir también reivindicaciones por crear nuevos países y van a ser guerras también muy cruentas. Y la guerra de los Balcanes, esta se muere el líder que se llamaba Tito, que si era bien comunista, pues no estaba aliado también con los rusos, pero en este caso, pues viene y al morir él, los países empiezan a pelear entre sí. Entonces fue una matazón aquí entre estos países, ¿no? Y luego vino el hecho, con esto ya casi terminamos, va a ser el hecho muy, muy interesante, que es el choque el derrumbe de las Torres Gemelas por parte de los grupos extremistas árabes como Al Qaeda, ¿no? Que tumban en este caso con el avión, van a tirar las Torres Gemelas y posteriormente se derrumba, ¿no? Vimos esto y lo peor es que lo vimos en televisión en vivo, entonces fue muy impactante ver este tipo de situaciones, cómo se caía todo esto. Y obviamente, pues esto conmocionó al mundo y prácticamente a partir de ahí cambiaron muchísimas cosas. Por ejemplo, cambió la forma de volar. Ahora, todo esto que cuando ustedes suben a un avión les piden quitarse los zapatos y todo, pues es por esto, ¿no? Las revisiones, todo ello, que los pilotos van encerrados, nadie puede entrar ni salir, en fin, ¿no? Cambió muchísimo, muchísimo el mundo con respecto a la seguridad. Y esto dio pie a que hubiera otra guerra, ¿no? Otra vez contra Saddam Hussein y contra, en este caso, Obama Bin Laden, que era el líder de Al Qaeda. Finalmente a los dos los van a encontrar, a los dos los van a matar y ya este muere ahorcado, a este lo van a tirar al mar, ¿no? Y entonces, obviamente, con estas guerras van a hacer que Estados Unidos, pues sí quede como el país más poderoso militarmente, pero la economía, en este caso China, va a resurgir, volverse muy, muy, muy fuerte. En este caso, Estados Unidos va a retomar también, digamos, un aspecto económico muy, muy, muy interesante de crecimiento, sobre todo con Obama, sí, Obama con Obama, el primer presidente afroamericano, es que Obama se confunde mucho con Osama, ¿no? De Bin Laden. Entonces, va a surgir en los años 2000, o sea, cuando ustedes iban naciendo, va a surgir el proceso que se llama globalización, ¿no? Esta cuestión por la cual podemos estar aquí conectados y tomar clase, surge en esa época, ¿no? Pues ¿por qué? Porque cambia la tecnología, nos podemos conectar, surge el Internet, hay en este caso políticas neoliberales, estas de donde el Estado cada vez se hace menor, se desarrolla las tecnologías de la comunicación y la información, las empresas en este caso empiezan pues prácticamente a vender en todo el mundo, ya no se quedan nada más localitos, sino empiezan a vender en todo el mundo y internacionalizan sus productos. Entonces, esto es la globalización, ¿no? Donde tenemos prácticamente todo conectado, todo interconectado. Eso es muy, muy importante. Y ya para terminar, en este caso, tenemos
como en la actualidad esa globalización también ha llevado a que haya un nuevo tipo de economía, donde ahora tenemos la economía, por ejemplo, globalizada, pero también de mercancía, ¿no? Es decir, de grupos regionales. Entonces, por ejemplo, tenemos todo esto es el TMEC, ¿no? En este caso, el Tratado de Libre Comercio, pero con otro nombre, entre Estados Unidos, Canadá y México. Está el Mercosur, que es ajá, el Tratado de América Latina, de Unión. Está la Unión Europea, que es esto de azul. Está esto que se llama el Tratado de los Estados Independientes, ¿no? Que es lo que era la antigua Unión Soviética. Se juntan, menos Ucrania, que está acá y que sabemos que está en guerra. Los países africanos también hacen sus bloques comerciales aquí, ¿no? Tenemos el bloque comercial aquí de 4 bloques comerciales de los africanos, y China y la India también son economías emergentes, y sobre todo esta parte de lo que se va a llamar los tigres de Oriente, ¿no? Es decir, estos países como Corea, Indonesia, Singapur, que son muy, muy poderosos. Entonces, obviamente, estos son los bloques comerciales y economías regionales que se hacen sobre todo para sobrevivir, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y pues ya prácticamente con esto acabamos. En los años recientes pasamos por ese tsunami, ¿no? Que mató a casi 250.000 personas, un terremoto que hubo aquí esto, y vean el tsunami que provocó, y el impacto de las olas, pues fue muy importante. También el que pasó en Japón, el huracán Katrina, que destrozó en este caso toda esta parte de Estados Unidos, ¿no? New Orleans, vean cómo quedó ahí inundada. Esto eran muy chicos ustedes cuando estaba pasando, yo creo que iban naciendo, ¿no? Hubo una crisis económica en el 2008, las guerras que siguen allá en Palestina, y los tiroteos que hay frecuentes en las escuelas de Estados Unidos. Y también en estos años, pues surgieron películas que seguramente ustedes han visto. Esta es de Señor de los Anillos, Harry Potter, que son producto de su tiempo, ¿no? Aquí en México tuvimos a este hombrecillo, ¿no? Felipe Calderón. Este fue el tsunami que les decía de Japón. Aquí se ve cómo sube el agua, llega, ¿no? Y va a inundar todos estos pueblos, prácticamente los va a desaparecer, ¿no? Ahí, ¿no? Y es lo que se conoce como la primavera árabe, donde también hubo un cambio muy importante en los gobiernos africanos del norte de África, que eran sobre todo muy dictatoriales, ¿no? Y pues con esta imagen nos quedamos cuando llega Trump al poder hace ya 6 años, y pues con él cambió también toda la perspectiva de hacer política, porque es un presidente mentiroso, racista, que tiene unas ideas de la política pues bastante atípicas, es decir, es un populista de derecha, y obviamente pues está pensando reelegir, ¿no? Entonces quizá lo veamos en 2 años más de regreso al poder. Ojalá, ojalá no suceda eso, pero pues por ahí va, ¿no? Por ahí va el tipo haciendo su lucha. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos la parte de historia universal, y mañana nos veríamos para terminar la parte de civismo, que también es muy poco, quizás sea una clase corta, y el viernes les voy a mandar un examen para que lo van a hacer ustedes en su casa, no lo vamos a hacer aquí en línea, se los voy a mandar, ustedes lo van a imprimir y lo van a hacer en su casa porque es un examen largo, y ya lo vamos a revisar el lunes. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos entonces, y hasta mañana. Igual a las 5. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.